entender que para que nosotros seamos exitosos, ¿alguien habló? ¿No? Bien. Tenemos que entender que para que este concepto de éxito, que tenemos que ver un poco con el resultado, ¿no? Pero también tenemos que medir el resultado con que tengamos una buena relación con los demás. Y les voy a poner este ejemplo de estos tenistas, ¿no? Entonces, yo rápidamente quisiera saber si conocen estos tenistas. Juan, tú sí los conoces, ¿verdad? ¿Puedes decirme quiénes son? Sí, Dime sí, que como sí, no, por es favor. Nadal, Me vas a hacer Nadal, la Serena pregunta. Williams. Nadal y Y William. Serena Williams, ¿no? Serena ¿Estamos de acuerdo? Williams. Ujú. Perfecto. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos personas? Que son ganadoras, ¿estamos de acuerdo? Son leyendas del deporte, ¿no? Pero se volvieron leyendas del deporte, ¿por qué? Porque tuvieron que ser muy exitosos, ¿no? Y para que fueran muy exitosos, ellos tuvieron que ganar muchos campeonatos, ¿estamos de acuerdo? Pero para ganar campeonatos no llegaron solos porque ellos tienen que ganar las finales en las que jugaron. O sea, porque pueden haber muchas finales y no ganarlas, o sea, y no fui campeón, ¿no? Entonces también tengo que haber ganado semifinales y tengo que haber ganado partidos y tengo que haber jugado sets y tengo que haber jugado juegos y tengo que haber ganado puntos y tengo que haber hecho todo esto tan básico como es devolver la pelota. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ellos son lo que son porque devuelven la pelota consistentemente en un nivel alto. De cada 10 pelotas te van a devolver 9.5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Alexandra, cuéntame, ¿qué tiene de diferencia Serena Williams cuando era número 1 del mundo, del 20 del mundo? Cuéntame, ¿qué sería la diferencia? ¿Qué será la diferencia? No, pues toda su constancia y todo su entrenamiento, ¿no? Y todo el aprendizaje que ella tiene ahora y el recorrido que hace que ella esté en ese el primer lugar. Y ahí te va. ¿Tú crees que el 20 del mundo no se desvela estudiando, trabajando, Sí, haciendo ejercicio? No hace dieta, no hace ejercicio. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, todo lo que sí, ellos hacen, los hacen los 50 o 100 del mundo, ¿va? La diferencia está en qué tan consistente y perseverante eres con tu estrategia, ¿ya? ¿Estás de acuerdo? Esa es la diferencia, ¿no? Ellos se encuentran una manera de ganar, se vuelven sólidos en esa estrategia y devuelven la pelota. Punto, se acabó. Ellos no piensan en el campeonato, ellos piensan en que la pelota que me vuelvas a mandar te la voy a devolver sí o sí. Entonces, es el cúmulo de estos pequeños esfuerzos lo que hace que ellos sean exitosos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en BNI? Y para eso tenemos otra charla que solo la voy a mencionar ahorita, es esta charla Lego. Cuando tú compras un Lego, cuando tú compras una caja de Lego, ¿por qué la compras? La compras por la caja, ¿no? Porque está el guante del universo, no me acuerdo cómo se llaman los personajes, ya sabes, o sea, alguna cosa que tú ves, o hasta esta cajita de Friends, que era la serie súper famosísima, también esa caja la compras porque dices, oye, yo quiero tener a mis amigos de Friends en mi sala, ¿no? Pero ¿qué te encuentras cuando compras esa caja? Pues te encuentras con que la caja la abres y hay chorro mil de piezas en bolsitas y tienes un manual. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un capítulo en BNI. Eso es un capítulo. Nosotros somos las piezas y el manual nos dice más o menos qué hacer, pero es el resultado final y ya nos vamos dando cuenta, híjole, ese guante del universo, guante del infinito, no tiene cara de guante del infinito, tiene cara de algo más. Oye, ese cosita que iba yo a hacer de un Picasso tiene esas diferencias. Eso es un capítulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un capítulo tenemos que entender que para que seamos el capítulo ideal, lo mejor que nos puede pasar es que cada pieza sepa qué hacer y con qué otra pieza se junta, ¿no? Ese es el reto de los directores consultores, ese es el reto de los embajadores, ese es el reto del networker, ¿no? Porque así va a construir su relación. Difícilmente te van a dar este espacio y por eso decimos, BNI, a diferencia de la ferretería, y por eso aprovecho poner este ejemplo con un rotomartillo, el rotomartillo te dice inmediatamente cuando lo estás usando, si lo estás usando bien o lo estás usando mal. ¿Estás de acuerdo? Porque si lo agarras y le pones las cosas y empiezas a taladrar la pared y no hace ni hoyo, híjole, te das cuenta que no la tienes conectado o que no tenía puesta la broca o que le hacía falta tal cosa y tal situación. Es inmediata la retroalimentación que tú tienes, ¿estás de acuerdo? Eso es importante saberlo. Pero ¿qué pasa cuando la herramienta es intangible? ¿Qué pasa cuando yo compro una membresía de BNI y me dicen, oye, te va a ir re bien, te lo juro que te va a ir súper bien en BNI, pero tienes que empezar a trabajar. ¿Y trabajar qué?
no sabes qué es lo que vas a hacer, no tienes una idea clara porque no lo tocas, ¿estás de acuerdo? No lo tocas, estás pensando que de una u otra manera esto te va a funcionar. Entonces, es importante que entendamos que la capacitación es un punto estratégico que tienes que tener en tu cabeza todos los días desde que tienes tu membresía. ¿Para qué? Desarrollarme como empresario y desarrollarme como network. Si yo logro tener un equilibrio en esas dos cosas, mis resultados van a ser inmediatos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es este concepto, ¿estamos de acuerdo? De BCR, que los tenemos todos los que estamos en MNI, que decimos, oye, es que la visibilidad, la rentabilidad la visibilidad, credibilidad y rentabilidad son importantes para nosotros porque de una u otra manera esa es la base. Pero ¿a poco tú crees que cuando tú llegas a tu capacitación, a tu capítulo, ¿tú crees que la gente te va a dar referencias porque ya eres networker? Pues no. Todos los que ya tenemos más de un año sabemos que eso no funciona así. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí les voy a dar otro tip. De cada 10 personas que están en un capítulo, cuando tú ingresas, 3 van a decir, oye, por ejemplo, mi amiga Susi Ruiz, que ya llegó y me va a decir que Oaxaca es el estado más bonito de México. Pero, por ejemplo, supongamos que Susi acaba de entrar al capítulo, entonces algo va a pasar. De las 10 personas que vean a Susi, 3 van a decir, oye, no manches, Susi tiene charming y le voy a dar referencias. ¿Por qué? Porque es Susi. Solamente porque sea como sea Susi, yo le voy a dar referencias. Esto va a pasar. Y así como pasan que 3 te van a dar referencias sin conocerte, pero porque le caes bien, van a haber otros 3 que les va a caer gordo. Puedes decir, no, es que esa mujer mira, viene y tira lentes y cree que sabe más, que porque ve más que nosotros. Ya sabes, ¿no? Casi no pasa en los capítulos, pero también tenemos eso un poco de, de no energía tan actitud positiva, ¿no? Pero bueno, eso también se da en un grupo. ¿Y qué pasa con los 4 restantes? Los 4 restantes te van a dar referencia siempre y cuando se los pidas. Entonces, la pregunta es, ¿con cuántos tengo que trabajar? ¿O con cuáles 7? ¿Estamos de acuerdo? Tengo que identificar quiénes son mis 3 que me ven con Charming, y eso ya los tengo en la bolsa, no tengo mucho que hacer al respecto, solo hacer unos a unos y no cambiar. Y con los 4 que yo puedo hacer unos a unos y generar referencia. Y los otros 3, ¿cuándo los voy a cambiar? Nunca. ¿Ya? Porque les caigo gordo por el solo hecho de expresarme como me expreso. Eso es normal. Estamos en un grupo que tiene una dinámica social y en la dinámica social en México decimos, yo no soy monedita de oro, ¿no? No le puedo caer bien a todas y a todos al mismo tiempo y no se puede porque pues no puedes tener 2 trabajos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, de una u otra manera, esto tienes que entender que se trata también sobre fluir. ¿No? Sobre que la gente te identifique, sobre que la gente sepa qué eres, sobre la gente que trabajas. Y aquí es donde empezamos a hablar sobre las estrategias que podemos utilizar para ser rentables en BNI. Una de ellas es saber, oye, ¿quién es la persona más importante en un capítulo? Y ahora sí, Cela, yo a ti no te he dado la palabra, creo. Cuéntame, ¿quién es la persona más importante en un capítulo? En el tuyo en particular. Tú, bueno, yo, cada uno de nosotros, cada Es quien. correcto. El Cada poder uno de del uno nosotros. está en mí. Sí. Eso, así como la fuerza está en ti, que la fuerza esté contigo, literal, eso es una realidad, ¿no? Y también tengo a Sandra. Sandra, ¿tú qué crees? Cuéntame, ¿quién crees que es la persona más importante de tu capítulo? Yo, pues, Exacto. Oye, la verdad es que estoy aquí con puro grupo de avanzados. Fabio no me dijo que teníamos aquí ya gente que era repetidor y que ya sabía todo este tema. ¿Por qué? Porque es real. Hay mucha gente en BNI que no sabe que nosotros somos la persona más importante, ¿no? Y no desde el ego, ¿me entiendes? No desde el ego. O sea, somos los más importantes porque nadie va a venir a hacer nuestro trabajo. Nadie va a venir a buscar referencias para mí. Nadie va a hacer este desgaste o esa inversión de tiempo en aprender. Nadie va a venir por mí a hacer relaciones en mi grupo. O sea, nadie va a venir a hacer eso por mí. Entonces, esa lección que algunos nos lo enseñan en casa y otros nos aprendemos en BNI, es importante entenderla porque el líder siempre se va a completar primero. Cuando tú estás en un vuelo y te dicen, oye, si en el caso dado que se haga una despresurización, ¿qué significa? Que ya se abrió el avión y que ya se descontroló el asunto, lo primero que tienes que hacer es ponerte tú la máscara y después, aunque sea tu hijo o tu hija el que esté al lado, va después ella, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que se la quieres poner ella primero ya te desmayaste y el que se supone que era líder que iba a ayudar ya no lo ayudó, ¿no? Entonces, el líder siempre se va a completar primero. Eso es una frase que tienen que llenarse. O sea, el grupo tiene que ser líderes y por eso
es que tenemos estas frases de que nosotros somos gatos y que es bien difícil decirle al gato, oye, ven y dime qué hacer, y el gato no obedece porque el gato no es un perrito, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Y bueno, ¿cómo saber si mi estrategia está siendo rentable o no? Pues la pregunta importante es, oye, ¿sé cuánto dinero quiero que me entre por BNI al año? O sea, sí hice ese ejercicio. Porque a muchos nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que sacar tus metas de rentabilidad y sacar cuánto dinero tienes que sacar. Y algunos otros dicen, oye, es que a mí no me dijeron eso, y los mandas al PEM otra vez, ¿no? Pero el ejercicio de saber cuánto quiero es importante, pero también es muy importante entender para qué lo quiero, ¿no? O sea, BNI en un promedio claro no te debe de dar más del 30% de tus ingresos mensuales o anuales, ¿no? No tiene que pasar de esa manera, porque simple y sencillamente, si está pasando así, algo estamos haciendo mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante que entendamos que para que esto funcione es que tengamos menos del 30% de, que tengamos menos del 30%, permítame, voy a apagar un micrófono. Listo, creo que ya quedó. Sí. Bueno, entonces nosotros tenemos que entender que si tenemos más del 30% de nuestros ingresos a través de BNI, algo está mal también, ¿no? O sea, así como tener menos del 30. ¿Por qué? Porque si tiene más del 30 significa que estás dejando de hacer todas las demás cosas por solo centrarte en BNI. Y si estás haciendo menos, significa que todavía no tienes claro y no has llegado al potencial que puedes sacar de BNI, ¿no? Y vuelvo a decirte el 30% de tus objetivos que tengas para medir. Entonces, este ejercicio, supongo que como ya estoy en el grupo de avanzados, ya lo saben hacer. Simplemente sacamos un índice de cuánto tenemos que ganar y cuántas referencias tenemos que lograr en función de ese ticket promedio que vamos cerrando, ¿no? Entonces, ya si quieren, en otro momento les paso un breve resumen de esta parte para que podamos calcularlo y no perdamos mucho tiempo en esto, porque en realidad esta plática es más como un taller que normalmente damos en la región en la que estoy. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves? Las preguntas claves son, ¿cuánto quiero ganar? Pero también es importante cuándo lo quiero ganar, porque no es lo mismo que yo diga, a veces que quiero ganar 10 millones de pesos, pero en 5 años en BNI, o 10 millones, o qué serían, unos 2,000, o qué serían, no sé, $200,000 en un año o en 6 meses, ¿no? Entonces, es importante también tener claro cuánto quiero y sobre todo cuándo lo quiero ganar. También es importante que yo tenga claro cuántas referencias necesito para lograrlos. Y ya sabemos que por cada referencia que yo quiero, tengo que dar 2. Entonces, es importante también tener claro que para que yo construya mi buena credibilidad, pues yo también tengo que participar con mi capítulo, pues entregando oportunidades de hacer negocio, ¿no? O sea, entonces, si no, no somos givers gain. Y por último es, oye, ¿cuál es mi ticket promedio ideal? ¿No? Eso se vuelve importante que lo podamos tener. Y aquí en México, particularmente en la zona donde está Juan Brunner, el director ejecutivo de la región sacó este concepto que nos gusta mucho, que tiene que ver con lupitas, y les voy a contar la historia. Cuando bueno, mi esposa y yo nos embarazamos, por darles una historia, Lupita era nuestra ginecóloga, ¿no? O la obstetra. Entonces, hacía el acompañamiento contigo para ver cómo va tu embarazo, qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y llegamos al tiempo en el que el bebé tiene que nacer, y ese día que nace, llega Lupita acompañada por Alberto, el ginecólogo Alberto. Quiero que me digas, Isela, si yo conocía a Alberto hasta antes de ese día. ¿Tú qué dices? No, no lo conocías porque llegó Ni idea, acompañando. ni Claro. idea que existía el hombre en mi vida, ¿no? Ni en el mundo, es más, ¿no? Entonces, si Lupita estuviera en un capítulo de BNI y te pidiera referencias de personas que están embarazadas, o más bien Alberto estuviera en un capítulo de BNI y te pidiera, oye, fíjense que soy pediatra y necesito que me manden personas que acaban de nacer o embarazadas que están por nacer. Entonces tú rápidamente vas a agarrar, y por más grande que sea tu familia, le vas a mandar, ya sabes, a tu sobrino, a tu prima que está embarazada, o a tus ahijados, o ahí vas viendo a quién le vas mandando, pero esa lista no va a ser mayor a 10. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque no es que seamos, aunque solo las familias están hechas para que nos reproduzcamos y multipliquemos, en la mayoría de las ocasiones, pues sabemos que no necesariamente siempre estamos en ese mood. Entonces, ¿qué crees que pasaría con este muchacho Alberto? Pues obviamente que le estaríamos dando referencias, sí, tal vez forzado yo para poderle dar esas referencias, y aparte son referencias que no son de calidad, porque aparte
todos los niños que les estoy mandando ya tienen una mamá y la mamá ya tiene a su pediatra y como que está bien difícil que lo cambie por ti. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Alberto, no es que no lo queramos ayudar, pero así como lo está construyendo, no nos lo está haciendo fácil. En cambio, si Alberto conociera que Lupita se dedica a eso y Lupita dentro de su equipo, cada vez que nace un bebé nuevo y que lo trae al mundo, necesita un pediatra, ¿cuántas personas crees que atiende Lupita al mes? ¿No? Pues 50, 40 partos, 30 partos, no sé los que sean. Entonces, ¿tú qué referencia crees que es mejor? Las 10 referencias nivel 2 probablemente que yo le mando porque es mi sobrino, tú ya sabes, para cumplir y entregar resultados en mi capítulo, o si Alberto me dijera claramente estoy buscando a personas que están haciendo este tema. O sea, si él nos lo hace fácil, ok, o sea, es más fácil que, aunque yo sea pediatra, la lógica es que yo te mandara a mi sobrino, pero si yo te mando mejor, pues mira, aunque tengo una prima que es ginecóloga y tiene tantos, tantos, tantos. Entonces, para eso habrá entrado a BNI y ahí es donde el resultado sería mucho mejor. Ese es el concepto de Lupitas, entender quién es la persona que más oportunidades de negocio te puede brindar y saber si esa persona está en tu capítulo o no lo está, se vuelve estratégicamente importante. ¿Para quién? ¿Para mí o para él? Pues para el capítulo en general no, sino más bien para Alberto, ¿estás de acuerdo? Estamos hablando de Alberto, entonces a él le sería este tema mucho más importante. Entonces, ¿cómo saber que si soy, bueno, Alberto, ya que te utilicé como nombre, amigo, cuéntame, ¿me recuerdas cuál es tu especialidad? Visualización arquitectónica. Visualización arquitectónica. Bueno, vamos a empezar. Entonces, si te das cuenta, vamos a partir de que eres arquitecto, ¿no? Vamos a partir de ese general, que es donde todos estamos. Las preguntas estratégicas para saber mi especialidad, que aunque tú ya me la dijiste, serían, oye, quiero saber qué es lo que más realmente me apasiona, ¿no? Porque a lo mejor diseñar, no sé, planos, no me apasiona tanto como lo que me acabas de decir, ¿no? Entonces, en ese momento yo tengo que decirme, híjole, todo este asunto de visibilidad arquitectónica me emociona, o sea, mañana voy a ver un cliente de ese tema y me da vida, ¿no? Me emociona, me pongo contento y le da a mi semana alegría, ¿no? Desde ahí vamos a empezar a hacer esa segmentación. La segunda es, oye, en qué puede ser el mejor, ¿no? O sea, perdón, me regreso a la de los dineros. De esas dos cosas que pusimos, que vendes, hacer planos y visiones arquitectónicas, no sé si entendí bien, este, ¿cuál, aparte de que te apasiona, te deja más dinero, ¿no? Entonces ya empiezas a entender de todo lo que has hecho, cuál es tu high ticket, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que te generan un high ticket. Porque a veces tenemos esta dualidad de no saber qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y la última pregunta, ¿en qué puedo ser el mejor del mundo? Es preguntarle a Alberto Collado, a mi amigo Alberto. Oye, Alberto, cuéntame, de cada 10 personas que yo te mande, ¿por qué 9 tienen que decir, sí, quiero trabajar contigo? ¿Qué tienes tú? ¿Cuáles son tus credenciales? Dímelas ahorita, así, en 10 segundos. ¿Por qué? Ah, certificados internacionales, premios de visualización que he ganado, grado de arquitecto, de hecho, también. ¿Ok? Eh, Bueno, sí, eso. mira, entonces tenemos que entender que esa pregunta, cuando te la vuelva a hacer, la tienes que contestar así y decirme 10 cosas por las cuales ningún otro arquitecto es mejor que tú para eso, ¿no? O sea, entonces ningún contador es mejor que yo para esto. Ninguna ferretería es mejor que la mía por esto. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, porque eso es lo que vende. Eso es lo que comercializamos, eso es lo que queremos que la gente entienda. Y antes de que yo pase a la siguiente diapositiva, les voy a pasar otro tip que hemos aprendido durante este tiempo. Es rápidamente saber decir, si yo tengo claridad con este tema de saber que yo cuando utilizo la palabra de 20 segundos o 30 segundos en un trimestre, yo solamente he hablado 2 minutos, ¿no? Entonces, si yo creo que en ese trimestre que ya hablé 2 minutos, la gente entendió al 100% lo que yo he hecho, eres algo próximo a Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, transmitiste tan bien todo lo que eres tú en cápsulas de 30 segundos semanales y en 3 meses, en 2 minutos, la gente ya lo tiene perfectamente entendido.
ahí es donde entramos a la dinámica, saber que no estoy comunicando adecuadamente. Entonces, es plantearte campañas de cuatro campañas de 3 meses, ¿no? Entonces, en 3 meses, Alberto, me vas a decir por qué eres bueno y por qué la arquitectura, la visión arquitectónica es importante, bla, 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 y rematas con qué quieres, ¿sí? Entonces, empezar a crear estrategias para que de una u otra manera funcione. Ahorita ya nos llevamos los 40 minutitos, vamos a avanzar para que podamos cerrar. Este es un ejercicio de rayito de sol. En otro momento, si quieres, ya lo platicamos con Fabio para hacer un ejercicio en el que yo pongo a tu mejor cliente en el centro y vamos viendo quiénes son estas lupitas probables que debes de tener y saber si las tienes o no las tienes en tu capítulo y saber cómo invitar. Entonces, ya nos vamos a ir poniendo un poquito más rápidos. ¿Por qué es importante saber identificar estas lupitas? Porque tú ya invertiste en tu membresía. Entonces, cuando tú te eres indiferente al equipo de liderazgo y quieres que cualquiera ocupe cualquier lugar, estás perdiendo parte de tu inversión. Necesitas que todos se capaciten y que los mejores estén en el equipo de liderazgo siempre. Y cuando tú seas el seleccionado o seleccionada para ser equipo de liderazgo, seas de alta gama, ¿no? Porque estás buscando que seas un capítulo top y un capítulo top no puede ser diferente a miembros top, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en ser esto, porque si tenemos a estas personas adecuadas en mi capítulo, con la capacidad adecuada, con la mentalidad adecuada, por supuesto que la vas a romper. ¿Por qué? Porque el ciclo de la abundancia es bien sencillo. Yo quiero ganar más, tener más gracias por negocios concretados, yo tengo que generar más referencias. Pero para que yo tenga más referencias, yo tengo que ser más unos a uno, ¿no? O sea, es inevitable. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que el valor de mi silla, que significa mi membresía en mi capítulo, va a ser más alto. Entonces, si mi membresía me genera al año 3 millones, 500,000 dólares, $1,000,000, si me genera eso al año, pues dime como que por qué no voy a renovar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, ni siquiera me tendría yo que plantear, es que no renuevo por tal. Entonces, todas esas novelitas que nos vamos echando en la cabeza porque no renuevo, tiene mucho que ver en realidad con el tema de que no estoy enfocado en generar recursos económicos con mi membresía de BNI. Es tan crudo como se escucha. Simplemente es una responsabilidad personal. Y por supuesto, la estructura tiene su responsabilidad, pues para eso te capacitan y para eso te dan, pero pues a mí me encantaría que me levante la mano quien haya estado en un capítulo y desde que llegó ya no ya la primera capacitación yo lo sabía todo, ¿no? Tipo como cuando les pregunté quién era el más importante y ya, sí, no existe, ¿no? Todos estamos caminando y todos estamos aprendiendo. Entonces, eso es importante. Entonces, si ya tengo mi lista, y aquí me voy rápido, entender rápido que quiénes son mis redes y quiénes son mi esfera de contactos. En mis redes es a quien conozco y en la esfera de contactos es donde se mueve mi dinero, ¿no? ¿Dónde están las personas que sí me hacen ganar dinero? ¿Por qué? Porque atienden el mismo mercado que yo, porque son giros profesionales y ya tengo que entender dónde los voy a empezar a buscar, ¿no? Entonces ya hago una metodología de frogs, identifico a quiénes son las personas que yo quiero tener, dónde están, hago un poco de minería de datos y les empiezo a llamar. Ahí les compartiría un pitch de cómo les hablo por teléfono para que puedan venir, cómo los puedes invitar. También les hablas por teléfono y le dices, oye, fíjate que Alberto me encontré con tal persona, es mi amigo y ya sabes, ¿no? Un buen pitch. Y con esa manera tú puedes empezar a lograr que tus capítulos crezcan. Es importante que entiendas que ese concepto es de vital importancia para tu membresía, porque les vuelvo a preguntar, ¿quién es la persona más importante? Eres tú, ¿no? Entonces, si tú no entiendes eso y tampoco entiendes que muchos de tus capítulos, de los miembros de tus capítulos van a ciclarse para bien y otros no van a renovar para bien también y para mal también, tenemos que entender que no estás viendo el potencial de tu membresía, no estás sacando temas y ahorita pues voy a cerrar esta charla con este comentario justamente porque si no aprendemos a tener este hiperenfoque en qué es lo que yo quiero y no lo sé comunicar y aparte regresándome al principio, no me capacito como networker y como empresario, decimos en México, pues ya valimos. ¿Estás de acuerdo? No importa cuántas membresías tengas ni cuánta gente conozcas, simple y sencillamente no te va a ser exitosa. Entonces, me pasé un poquito, amigo Fabio, me disculpo por eso, pero les agradezco a todas y todos esta oportunidad que me dieron para charlar con ustedes. Y pues bueno, yo soy también director de procesos en BNI Airlines. Nosotros buscamos ayudar a todas y todos ustedes a que conecten y que también emprendan cómo lograr comercializar sus productos y somos otra herramienta más de todas las que tiene BNI al servicio de sus membresías. Entonces, mi querido Fabio, te agradezco el espacio
y te devuelvo los controles. Por favor.